En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de estas varias recetas que hemos tomado de un pasaje en específico que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, los versículos del 15 al 20. Hemos estado estudiando, hemos estado extrayendo enseñanzas para nuestra salud espiritual de este pasaje solamente. Es que la Biblia es tan rica en tantas cosas que nosotros necesitamos aprender de ella, ¿verdad? Por eso es importante nosotros leer la Biblia, buscar, aprender acerca de las enseñanzas de Dios para nuestras vidas, porque todas ellas están diseñadas para darnos alimento espiritual para nuestra salud espiritual. Y hoy nos vamos a enfocar en el último versículo de este pasaje, del 15 al 20, y nos vamos a enfocar específicamente en el versículo 20, que dice algo muy simple y muy profundo al mismo tiempo. Y esta es la receta de hoy, desde un principio se las damos, la receta para el día de hoy. Hoy concluimos con esta receta que dice, dad gracias a Dios en todo. Muy fácil, ¿verdad? Dad gracias a Dios en todo. Esa es la receta para el día de hoy. Cuando hablamos de receta, la mayoría de las veces nos referimos a ese papelito que nos da el doctor. Y la mayoría de las veces nos da ese papelito porque ahí escribe una medicina que nosotros tenemos que ir y comprar y adquirir. Y obviamente empezar a tomar esta medicina para mejorar alguna condición de nuestra salud. Pero de vez en cuando, la receta no es para una medicina, sino la receta es para un examen médico o un análisis. ¿No le han dado a ustedes una receta así? El doctor dice, hey, hay asuntos aquí que no se ven de simple vista y por lo tanto tiene que ir a hacerte un análisis, algo tiene que ir a hacerte un tipo de examen y nos receta un examen médico o nos receta un análisis. Creo que la receta de hoy se parece más a un análisis o a un examen. Hay exámenes que son bastante desagradables, otros no son tan malos. Yo no sé, yo conozco personas que se desmayan cuando van a sacar de la sangre. Y eso no quiere decir que usted sea una persona débil ni nada, sino que es algo mental, creo yo, ¿no? Y hay personas que se desmayan, no sé si se quieren identificar, pero no les voy a pedir que se pongan la mano, pero yo he conocido personas que se desmayan cada vez que ven la jeringuilla enseguida se desmayan. Ese no es tan malo. Hay otros exámenes que son un poquitico más. Por ejemplo, las mujeres me dicen que, ¿cómo se llama? Los mammograms. Oh, wow. Dicen que eso es muy difícil, ¿verdad? Para los hombres después de 40 años, hay un examen que es un poquitico complicado. Y cuando usted entra y ve que el doctor viene y se pone los guantes, hasta ahí vamos a llegar. No hay ni que pensar eso, ¿verdad? Esos exámenes son un poquitico desagradables. Bueno, la receta de hoy o el examen de hoy no es tan desagradable como ninguno de esos, ¿ok? Así que es un poquitico más digerible o, como pudiéramos decir, más aceptable, más cómodo para nosotros. Pero es importante porque está diseñado para reflejar alguna condición de nuestra vida espiritual que quizás de a simple vista nosotros no la podemos ver. Esa es la receta que tenemos para el día de hoy. Y quiero que leamos juntos el versículo 20 del libro de Efesios capítulo 5, versículo 20. Y vamos a leerlo todos juntos, unísonos conmigo si pueden. Dice, dando siempre quejas a Dios, es gracias. Es que estaba leyendo la versión del día de hoy. ¿Ah? La versión humana, pudiéramos decir. Yo diría que la versión del día de hoy, es más, eso se encuentra en Wilmer 5:20. O quizás puede ser que esté en María Fernanda 5:20. O en cualquiera, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos identificamos más si este versículo dijera, dando siempre quejas a Dios el Padre en todo o por todo. Porque a veces vivimos la vida de esta manera, quejándonos una y otra vez con Dios. Pero no, la versión dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabras claves ahí, dando siempre gracias
Y otra palabra clave ahí que es un reto muy grande para nosotros, por todo. Por todo. Yo me imagino, me pregunto si la responsabilidad, piensen esto, si la responsabilidad hubiera caído sobre nosotros de hablarles a las próximas generaciones que vienen después de nosotros, que van a seguir nuestra fe, si la responsabilidad cayera sobre nosotros de escribir este pasaje, ¿cómo nosotros hubiéramos escrito este pasaje? ¿Entienden lo que quiero decir? Si Dios hubiera puesto sobre nuestra generación, sobre la manera en que tú vives tu vida hoy, la manera en que tú reflejas tu fe en Dios, si te tocara a ti escribir esto, porque esto le tocó a un hombre llamado Pablo, Dios le dio esta responsabilidad. Y si Dios te hubiera dado a ti la responsabilidad de escribir este pasaje, ¿cómo lo dirías? Yo creo que le tuviéramos que cambiar algunas palabras para sentirnos como que estamos diciendo la verdad. Creo que dijéramos algo como dando siempre gracias a Dios, siempre y cuando que se pueda. ¿Verdad? Dando siempre, yo lo pondría así de esta manera, dando gracias a Dios, el Padre, siempre que se pueda, porque hay momentos difíciles en la vida. Y toda la congregación hubiera dicho, amén. Y creo que le quitaríamos esa parte que dice en todo o por todo. Porque si somos honestos, a nosotros nos es muy difícil aceptar esa parte de la Biblia que dice por todo. Venimos y cantamos y le damos gracias a Dios, sí, pero hay momentos que no. Hay momentos que decimos no. Hay momentos que lo que sale de nuestra boca es una queja. Y a veces no lo decimos directamente a Dios porque ¿quiénes somos? O sea, nosotros no venimos directamente a Dios a quejarnos, pero con nuestras acciones es lo que estamos haciendo. A veces ni nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Pero eso es lo que hacemos muchas veces. Deberíamos nosotros darle siempre gracias a Dios por todo. Miren, esta es la medida. Es como cuando usted va al doctor y el doctor le dice a usted, ok, mira, la presión normal que debes tener es esta, pero la tuya está por aquí o la tuya está por acá. La medida o el nivel de azúcar que tu sangre debe tener es este, pero el tuyo está aquí o está demasiado bajo. Y yo creo que en esta porción, esa es la medida de fe que nosotros debiéramos tener, de estar dispuestos a darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo, en todo momento, en toda situación, darle gracias a Dios. Eso es lo que debiéramos hacer, pero si somos honestos, algo nos falta. Algo nos falta. Porque no siempre le damos gracias a Dios por todo. Y en muchas ocasiones lo que hacemos es quejarnos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? Miren, hace unos años me di la tarea de leer el libro de Hechos, los Hechos. No sé cuándo ustedes han leído el libro de los Hechos así completo. Deben leerlo, yo se lo recomiendo. El libro de los Hechos, para los que no lo saben, también se llama Hechos de los Apóstoles porque están escritas, es la historia de la iglesia primitiva, de cómo comenzó la iglesia, cómo fueron la vida de los primeros creyentes. Es súper interesante leer esta porción. Especialmente nosotros que somos parte de la iglesia, nosotros debemos conocer la historia. Y yo les recomiendo que si usted no lo ha hecho, lea el libro de los Hechos, desde el principio hasta el final, léalo. Se va a encontrar allí muchos eventos históricos de mucha importancia, inclusive hoy en día con el acceso que tenemos al Internet y como dice el pastor al amigo Google, o sea, hay muchas cosas que usted puede chequear. Son súper interesantes estas historias, debe leerlas. Y yo me di la tarea de leerlo una vez más hace unos años atrás, pero en esta ocasión quise enfocarme en la vida del apóstol Pablo y ver esos hechos a través de su vida. Y particularmente como que me puse a pensar, wow, ¿cómo hubiera sido? O sea, si yo hubiera estado en las situaciones que se encontró el apóstol Pablo, ¿cómo yo hubiera reaccionado? Porque me impacta tanto la vida del apóstol Pablo y cómo él se enfrentó a adversidades. Él fue el que escribió estas palabras que acabamos de leer. Cómo el apóstol Pablo se enfrentó a diversas adversidades en su vida, a través de su ministerio, a través de su llamado en servir a Dios. Y cómo él reaccionó. Y yo digo, wow, Señor,
Yo quisiera poder ser así. Miren, les voy a contar algunas de las cosas. Esto, si empieza a leer a partir del capítulo 15 en adelante, se va a encontrar la historia, creo que empieza en el 13, la historia del apóstol Pablo en adelante. Súper interesante. Miren lo que le sucedió. El apóstol Pablo fue un hombre que Dios utilizó mucho, en gran manera, especialmente para hablarle a personas que no eran judías. En aquel tiempo se le llamaban los gentiles, eran personas que no eran del pueblo de Israel, y toda aquella persona que no era nacido del pueblo de Israel, entonces se consideraba como un gentil, y aquellas personas tenían otras creencias, otra manera de pensar acerca de Dios, que no era la historia que tenía el pueblo de Israel. Y entonces el apóstol Pablo fue llamado directamente por Dios para hablarle del amor de Dios, porque el amor de Dios no está limitado a un grupo de personas, sino que Dios quiere que todos procedan a conocerle a Él, a tener una relación personal con Él. Y entonces el apóstol Pablo le dio esta tarea, recibió esta tarea de comunicar el amor de Dios a todos los pueblos en aquel tiempo, en aquella era. Y el apóstol Pablo dio varios viajes misioneros. Después del tercer viaje misionero que dio, que por toda Asia Menor, visitó muchos países, muchas ciudades, estableció iglesias, y después que regresa con muchas bendiciones, y a propósito, en todos estos viajes misioneros, las adversidades que se enfrentó fueron increíbles. O sea, en una ocasión lo apedrearon, que pensaban que estaba muerto. Otra ocasión tuvieron que colgarlo por la pared porque querían matarlo y tuvieron que colgarlo por la pared para que se escapara. O sea, una historia increíble que le pasaba al apóstol Pablo. Bueno, eso le pasó durante todos estos viajes misioneros. Pero cuando regresa, después de su tercer viaje, regresa a Jerusalén. Y entonces, como que a regresar en su vida y normal a Jerusalén, y va al templo, viene con muchas bendiciones, muchas pruebas de los milagros que Dios había hecho. O sea, él era un hombre usado por Dios. Pónganse en su lugar, un hombre de Dios, pudiéramos decir. Nosotros decimos, es un hombre de Dios, un hombre usado por Dios, un hombre útil, un hombre que había hecho muchas cosas y Dios había demostrado su poder a través de él. Y llega a Jerusalén y va al templo a cumplir con sus votos. Y cuando llega al templo, se levantaron falsos testigos. Mire lo que le pasó. Falsos testigos se levantaron y comenzaron a tornar todo el pueblo en contra del apóstol Pablo. Y dice que se amontonaron todos ellos y lo sacaron a golpes del templo, cerraron las puertas. Y después todo el pueblo quería matar al apóstol Pablo. Vamos a leer algunos de estos versículos para que usted vea lo que estaba pasando aquí. Mire lo que pasó. Voy a leer Hechos capítulo 21, versículos del 30 al 36. Miren esta escena. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras. ¿Vio esta escena? Esto no era nada fácil. E inmediatamente cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó a algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. En otras palabras, si no llega el comandante, ahí queda Pablo. Esa era la situación que él estaba viviendo, imagínense. El comandante se abrió paso y lo arrestó y ordenó que le sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo, o sea, con mucho cuidado y temor. Dice, debido a la violencia de la turba, el pueblo en masa iba detrás gritando, que lo maten. Mientras yo leía esto, yo decía, Señor, ¿cómo yo hubiera reaccionado a un evento como este? Poniéndome en el lugar del apóstol Pablo, decía, o sea, yo soy un hijo tuyo. Así decimos nosotros, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios. Vengo de cumplir con tus propósitos. Vine de hablarle a las personas de tu gran amor. He dedicado toda mi vida a servirte a ti.
Y ahora llego y se levantan estas gentes acusándome injustamente. ¿Qué decimos nosotros ante una situación así? ¿Qué le decimos a Dios? Esto no es justo. Señor, esto no es justo. Yo soy tu hijo, yo soy tu siervo, yo he creído en ti, yo he puesto mi fe en ti. Señor, esto no es justo. ¿Verdad que le decimos eso a Dios? A menudo le decimos eso a Dios. Recuerdo unos años atrás, antes de leer este pasaje, unos cuantos años atrás, yo me enfrenté a una injusticia. Yo vi que estaban cometiendo una gran injusticia contra mí. Yo no sé si usted se ha visto en un momento así en su vida. Una injusticia. Y para mí era una cosa tan clara de blanco y negro que era como algo, miren, era como que yo lo tenía en la mano así. Yo vine a orar con Dios, vine a presentarle esta queja a Dios. Yo le decía a Dios, mira, era como algo que yo tenía en la mano, era así tan palpable. Usted no sabe si se puede identificar conmigo. Cuando usted tiene algo que no es tangible, pero es tan palpable que usted dice, wow, Señor, mira, esto que están haciendo conmigo no es justo. Y tú lo sabes, y yo lo sé, y todo el mundo que vea esto sabe que esto es una injusticia. Yo vine a reclamarle a Dios una injusticia. Durante aquel tiempo, Dios me estaba enseñando acerca de lo que era rendir cosas a Dios. Y Dios me dijo, hey, yo sé que tienes todo el derecho, yo sé que está en blanco y negro, dámelo. Será difícil. No es fácil sacar la injusticia o dejar sus derechos y decir, aquí está. Y obviamente yo no entendía por qué me había visto en esa situación, pero más adelante, después de esa noche, yo entendí, Señor, por esto, porque tú quieres enseñarme algo a través de esta mala experiencia, a través de esta injusticia, a través de esto que parece tan malo en contra de mí. Y pude entender, después que nosotros entendemos el porqué de las cosas, ¿verdad? Como que, ok, ahora entiendo, Dios. Después que entendemos que estamos en una situación difícil y en medio de esa situación difícil, Dios nos da luz. Dios nos dice, mira, no te preocupes porque esto que está pasando, yo tengo un propósito más allá. Cuando entendemos eso y escuchamos eso, como que, wow, gracias, Señor. ¿Verdad? Así nos sentimos. Esto mismo le pasó al apóstol Pablo. Después de algunos días de interrogación, usted tiene que leer esta historia, yo no le estoy diciendo todos los detalles, pero usted tiene que leerlo. Después de algunos días bajo interrogación, Dios le revela al apóstol Pablo y le dice, Pablo, miren, Hechos 23, capítulo 23, versículo 11, se los voy a leer. Dice, a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como me has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Ahora entiendo, Dios. Claro. Ya entiendo por qué la injusticia, ya entiendo por qué lo que está pasando, ya entiendo, Señor, claro. ¿Verdad? Si estuviéramos nosotros en los zapatos del apóstol Pablo, sentiríamos ese alivio también, ese descanso. Me imagino que el apóstol Pablo pensó, ok, ya yo sé exactamente el propósito que Dios tiene con esto, entonces supongo que, qué sé yo, en una semana o en 2 semanas me llevarán a Roma. Eso es lo que Dios quiere, llevarme a Roma, que yo testifique allá. Entonces, en unas 2, 3 semanas máximo, me empiezan a llevar, me llevan en camino a Roma. Pasaron las 3 semanas, pasaron 4 semanas. Pasaron 2 meses. ¿Qué usted y yo diríamos al cabo de los 6 meses? Señor, yo sé que tú me dijiste que tú tenías un propósito con todo esto, pero aquí estoy, preso, porque era preso que estaba. Yo creo que nosotros en momentos así hasta comenzamos a dudar de Dios, ¿verdad? Porque entendemos, sí, Dios nos enseñó que había un propósito. Quizás tú viniste a un servicio una vez y Dios te habló, te dio una palabra, o en tu casa, o en tu grupo de vida.
Dios te dio una esperanza. Dijo, mira, no te preocupes, que yo tengo un propósito con todo esto que tú estás pasando. Ten ánimo, no te desanimes. Y tú cobraste ánimo, cobraste fuerza, pero entonces ves que, oye, que la respuesta no llega y la situación no cambia y la justicia sigue ahí y el problema sigue. ¿Y hasta cuándo, Señor? ¿Y hasta cuándo, Señor? Y cuando pasan 6 meses nos desesperamos y empezamos a dudar de Dios. ¿Sabe qué tiempo le tomó el apóstol Pablo allí? En esa condición. 2 años. Oye, al cabo de los 2 años, yo no sé en qué hubiera creído. 2 años. 2 años preso. Y lo peor de todo es cuando nos enteramos por qué el apóstol Pablo se demoró 2 años allí. ¿Saben por qué? Había un gobernador llamado Félix. Y este gobernador se me parece a uno de los policías que nosotros conocemos en nuestros países. No voy a decir qué país. Porque en todos los países hay, ¿verdad? Óigame, el gobernador Félix, ¿sabe por qué lo detuvo 2 años? La Biblia lo dice claramente. Porque estaba esperando sacarle algún dinero a Pablo. ¿Usted puede creer eso? Eso lo dice la Biblia. Léalo, es que eso está súper interesante. El apóstol dice que Félix de vez en cuando lo llamaba a conversar. Y todo lo hacía porque estaba esperando que Pablo le dijera, óyeme, mira, vamos a resolver esta situación aquí. Tú sabes que esto es una justicia. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú necesitas que yo haga? ¿Cuánto tú necesitas? Él estaba esperando eso. Y esperando eso, tuvo a Pablo allí 2 años. Imagínese que usted se entere que lo que usted está pasando es una justicia por causa de un perverso que lo que quiere. Óigame, pero Señor, yo soy tu siervo, ¿hasta cuándo? Hace unos años yo estuve visitando un país, se me perdió la residencia. En aquel tiempo yo tenía una residencia, un reentry a los Estados Unidos, no era ciudadano americano todavía. Y pues, digo, en realidad me la robaron, ¿ok? Me robaron la residencia y entonces no pude regresar aquí a los Estados Unidos en el plan que tenía. Tuve que quedarme una semana más. Yo ni sabía qué tiempo me iba a quedar ahí. Y entonces tuve que ir al centro de policía para pedir un reporte, de policía que diga que se me perdió la licencia, algo así, o la cartera que me la robaron. Para entonces yo presentarlo al consulado americano y que ellos me dieran un permiso de reentrar al país. Óigame, estoy yo afuera esperando y fui con recomendaciones, porque usted sabe que en nuestros países tú tienes que conocer a alguien. Ya yo fui bien, ¿cómo se llama? Bien parado. ¿Cómo es que se dice? Eso mismo, ¿ok? Yo vine con la recomendación del capitán del oeste, okay, y estoy yo parado afuera de la oficina allí esperando que el momento para entrar. Y se me acerca un tipo, men, ¿qué es lo que te pasa? Mira, tuve este problema, hace falta. No, pero yo vengo con la recomendación. Sí, claro. Tú sabes que yo te puedo resolver ese problema, fácil. Claro, mira, te cuesta tanto. Men, yo no tengo ese dinero y aparte de eso, yo estaba tratando de seguir la ley. El hombre trató y bueno, yo no le di ese chance, no tenía el dinero tampoco. ¿Sabe la sorpresa que me dio? Que cuando entré a la oficina del hombre, no era el hombre, pero era el que estaba al lado. ¿Sabe qué es eso? Era parte del mismo truco. Bueno, señores, eso no es cosa de nuestro tiempo ahora, esto siempre ha existido. Este hombre mantuvo a Pablo por 2 años simplemente por esas injusticias. Pero bueno, al fin, al pasar los meses, al pasar el tiempo, Pablo por fin lo montan en un barco junto con varios, porque eran varios presos que estaban ahí, y los llevan como prisioneros a Roma. Lo montan en un barco y van hacia Roma. Y por fin, imagínense, ya entonces el apóstol Pablo va en camino a Roma. Y me imagino que como usted y yo pensamos, cuando ya, Dios abre la puerta y nos dice, ok, mira, imagínese, ok, Dios me dijo, no te preocupes, lo que está pasando yo estoy en control del asunto, ten confianza, ten ánimo. Nosotros tuvimos que esperar 2 años, pero bueno, al fin llegaron los años, empezamos a ver que se abren las puertas y decimos, ok, ya, ahora sí. Y entonces ahí estaba el apóstol Pablo, en ese momento, en camino a Roma, se monta en un barco a Roma.
un barco hacia Roma, cambian de otro barco porque ese no iba directamente hasta Roma y se montan en otro barco. ¿Y qué usted cree que le pasó en el camino a Roma? Ya estaban casi llegando, habían pasado más de la mitad, estaban más cerca de Roma que de donde habían partido. ¿Y qué usted cree que le pasó a este barco? Se levantó una tormenta, óigame, y nosotros estamos aquí pensando y creyendo que entonces cuando es un plan de Dios, porque este era el plan de Dios que él llegara a Roma, ¿verdad que sí? Ese era el plan de Dios. Y nosotros pensamos, entonces, bueno, si esto es el plan de Dios, entonces Dios va a hacer un camino derecho, yo voy a caminar derechito por ahí, no voy a tener ningún inconveniente, Dios va a estar abriendo las puertas y yo voy a llegar allí. Eso es lo que nosotros pensamos a veces, pero Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, no necesariamente como nosotros pensamos que son las cosas. Y es lo que a nosotros nos falta entender. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, si estoy en los caminos de Dios, todo me va a ir bien. Y cuando viene una dificultad, empezamos a quejarnos. Dejamos de alabar a Dios, dejamos de confiar en Dios, porque pensamos que no, todo tiene que ser. Pero hermano, Dios tiene un propósito con todas las cosas. Y el apóstol Pablo va casi llegando a Roma, se levanta una tormenta, pero fíjense qué clase de tormenta. Estuvieron en el mar más de 14 días, habían perdido. Mire lo que dice el versículo, se lo voy a leer, versículo 27. Dice, capítulo 27, versículo 20, dice, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas. ¿Qué clase de tormenta es? ¿Ok? Sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, dice, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin, ¿qué dice? En otras palabras, hey, hasta aquí llegué. Así dijeron los que estaban en el barco, hasta aquí llegué. De esta no salgo. Hasta aquí llegué. Perdimos toda la esperanza de vida, dijo el apóstol Pablo. O decían todos los que estaban en la barca. Y a veces nosotros nos pensamos que todo es color de rosa. Bueno, Dios le habla al apóstol Pablo y dice, mira, no tengas miedo. Aunque tú ves que todo esto está así, yo tengo un propósito con esto. Todos se van a salvar. Y resulta que el viento movió el barco en contra de las rocas cerca de una isla llamada Maltas. El barco se destruyó. Todos ellos cogieron pedazos de madera o sea, en tablitas, literalmente, se salvaron en tablitas y llegaron a la orilla. Para colmo, cuando llegaron a la orilla, los que estaban allí en la orilla, los habitantes empezaron a prepararle un fuego. El apóstol Pablo, miren lo que le pasó. El apóstol Pablo fue a coger un pedazo de madera para ponerlo al fuego y lo mordió una serpiente venenosa. Óigame, ¿qué decimos nosotros? Estoy salado, ¿qué va? No salgo ni de una y me meto en otra. Un saco de sal lo que tengo arriba. Yo no digo de gente que dicen eso. Óigame, pero a mí, vamos a entender, porque nosotros sabemos la historia y sabemos cómo termina, pero póngase usted en el zapato del apóstol Pablo, un hombre que había servido a Dios, que había amado a Dios, que había dado toda su vida por Dios, como muchos de nosotros lo hemos hecho, y entonces es una tras otra, y lo último, una serpiente venenosa viene y me muerde. Óigame. Bueno, terminando la historia, porque esto es una historia muy larga, pero vamos a terminar corta ya. Terminando la historia, Dios milagrosamente hizo que esa serpiente, el veneno, no le hiciera ningún efecto al apóstol Pablo. Se quedaron ahí todos ellos, eran 276 personas que iban en esa embarcación, todos se salvaron como Dios le había prometido. Se quedaron en esa isla de Maltas unos 3 meses. Durante el tiempo que estaban ahí, Dios usó a Pablo para predicar el evangelio, darle a conocer del amor de Dios a todos los que estaban allí. Hubo una señora que estaba enferma, el apóstol Pablo la sanó por medio del poder de Jesús. O sea, Dios hizo grandes milagros y finalmente el apóstol Pablo llega a Roma. Finalmente llega a Roma. Cuando llega a Roma, lo meten en la cárcel, le dan un poquitico diferente, le dan un poquitico más espacio, le permiten rentar una casa con un soldado al lado, con guardias al lado, pero estuvo preso por 2 años en Roma. En una un poquitico mejor condición, pero preso de todos modos en Roma. Llegaron a Roma. Pero miren lo que el apóstol Pablo concluye en toda esta experiencia.
llegaron a Roma, Dios le permite alquilar una casa allí. En el libro, así termina el libro de los Hechos, capítulo 28, el último capítulo, versículo 30 y 31 dice: durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. ¿Sabe que de allí, precisamente de esta cárcel en Roma, miren lo interesante de esto, de allí fue que él escribió el libro de los Efesios, donde nosotros estamos aprendiendo? De allí fue donde él escribió palabras como estas: dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, después de pasar toda esta odisea, pudiéramos decir, escribe estas palabras: dando siempre gracias a Dios por todo. ¿Por la injusticia que me hicieron allá, Señor? Sí, por la injusticia que me hicieron allá. ¿Por los falsos testimonios que me mataron? Sí, por eso también. ¿Por haberme encontrado en la tempestad y casi que pierdo la vida? Sí, por eso también. Por todo debemos darle gracias a Dios. El apóstol Pablo le dio gracias a Dios por todo lo que le había ocurrido. Lo bueno y ¿qué? Y lo malo. Le dio gracias a Dios. Miren lo que él escribió. Escribió el libro de Efesios, escribió Filipenses, Colosenses y Filemón mientras estaba ahí en la cárcel. Bueno, eso es un reto para nosotros. Yo no sé si lo es, pero para mí ese es un gran reto. Miren lo que escribió en el libro de Filipenses, capítulo 1, 12 al 14. Dice: hermanos míos, está en la cárcel después que pasó toda esta experiencia. Dice: hermanos míos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente de toda la guardia del palacio y de todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis, ¿cómo? Gracias a mis cadenas. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Esa es la medida que nosotros debiéramos tener con respecto a nuestra fe y nuestra confianza en Dios, especialmente cuando vienen momentos difíciles a nuestras vidas. Esa es la medida. Así deberíamos estar. Yo me pregunto, ¿qué nos falta entonces? ¿Por qué frente a la injusticia lo que inmediatamente pedimos es que Dios haga justicia? ¿Por qué ante los momentos difíciles, las adversidades, lo que sale de nuestra boca es quejas en vez de confianza en Dios? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenía el apóstol Pablo? ¿Qué él veía? Yo no sé, ¿qué había en su corazón que todavía nos falta a nosotros entender? Miren, antes, unos meses, no sé exactamente cuántos meses, pero antes que él empezara toda esta odisea, antes de llegar a Jerusalén, él escribió la carta a los romanos. Y miren lo que él dice en el libro de Romanos, y aquí nosotros encontramos la clave. Esto es lo que nos falta, esto es lo que me falta, esto es lo que te falta a ti, para nosotros poder darle gracias a Dios en todo. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Ustedes se saben este versículo, muchos de nosotros de memoria. Dice: ahora bien, véanlo conmigo, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Miren esto, el apóstol Pablo, antes de empezar toda esta trayectoria, él sabía, él tenía una convicción. Y me llama la atención la palabra que él dice aquí: ahora bien, sabemos. Cuando usted sabe algo, es que usted está convencido de algo. Cuando usted sabe algo, nadie se lo tiene que recordar porque usted lo sabe. Cuando usted sabe algo, no tiene que leerlo en un papel porque usted lo sabe. Usted lo tiene internalizado, usted sabe. Yo me pregunto, ¿sabes tú que todo obra para bien? Sí, la respuesta es amén. En la iglesia, claro que vamos a decir que sí. Pero ahora aquí no es que, esa respuesta no hace falta aquí.
Esa respuesta te hace falta en el momento preciso cuando tú te ves ante una adversidad. Miren, el lunes por la noche, casi que no podía dormir. Tenía muchas preguntas en mi mente. Adversidades. Y Dios me recordó esta palabra. Y cuando yo, tirado en mi cama, pude decir, Señor, todo, y estaba viendo todas las situaciones que yo veía negativas y todos los problemas, y todo obra para bien. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo pongo mi confianza en ti. Todo obra para bien. Pude dormir en la noche tranquila. Hey, eso no hizo nada para el martes por la mañana, los problemas siguieron. Y el miércoles siguieron los problemas. ¿Y saben qué? Todavía están ahí. Pero yo estoy plenamente confiado de que todo obra para bien. Aquellos que son llamados conforme a su propósito, todo obra para bien. Todo obra para bien. Yo no sé las dificultades que tú estás enfrentando en este momento en tu vida, no sé. Pero es muy probable que estés enfrentando dificultades adversas, problemas, tantos diferentes problemas que nos hacen quitar el sueño. Pero déjame decirte, si tú amas a Dios, si tú confías en Dios, si has puesto tu fe en Dios, tú tienes que confiar en que Dios, lo cantamos ahorita, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es lo que sigue en ese mismo capítulo 8 de Romanos. Ahí encontramos todo eso. Léalo, el capítulo entero. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Quién podrá separarnos de los propósitos de Dios? Si Dios tiene un plan con mi vida, ¿quién puede interrumpir un plan que Dios tenga? Nadie, jamás, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, nada puede interrumpir los propósitos de Dios para tu vida. El apóstol Pablo confiaba ciegamente. En medio de la tormenta confiaba. En medio de la injusticia confiaba. En medio de los problemas confiaba. Siempre confiaba. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de esto. De que todo obra para bien. De que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a aquellos que le aman. A aquellos que son llamados de acuerdo a sus propósitos. Hoy en día mi oración y mi deseo es que tú te vayas de aquí con esta confianza. Que tú puedas salir de aquí en esta mañana diciendo, yo no sé qué va a pasar mañana, pero ni me importa. Porque el final de todo será para bien. Miren, y digo esto consciente de que sé que hay algunos de ustedes que están pasando por situaciones muy difíciles. Pérdida de un familiar. Terrible. Situaciones migratorias. Terrible. Separaciones. Terrible. Injusticias. Terrible. Pero si tú confías en Dios, si buscas los propósitos de Dios, por eso toda esta serie, es muy importante que tú pongas en práctica todas estas recetas. Lo primero que nos enseñó el pastor es, tienes que buscar la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que empezar ahí. Porque es que si tú no estás seguro que estás en la voluntad de Dios, entonces ¿a qué te vas? Ahí sí que no tienes de dónde agarrarte. Pero busca la dirección de Dios, busca el propósito de Dios para tu vida. Cuando tú sabes que tú estás en el propósito de Dios, pueden venir noches oscuras, pueden venir momentos difíciles, pero Dios está contigo. ¿Por qué? Porque tú estás en el propósito que Dios tiene para tu vida. Busca el propósito de Dios para tu vida. Ser lleno del Espíritu Santo es esa fuerza interna que nos controla, no dejarnos controlar por las fuerzas externas como es el vino y tantas otras cosas, pero ser controlado por el Espíritu de Dios, aquel que te habla en el momento que tú necesitas escuchar la palabra de Dios, cuando estás acostado, cuando no puedes dormir y escucha la voz de Dios interna que te dice, confianza, ten ánimo. Pablo, ten ánimo. Gilberto, ten ánimo. Wilmer, ten ánimo. Juan, ten ánimo. Ten ánimo. Eso solamente lo trae el Espíritu de Dios. Tienes que buscar eso.
ser lleno del Espíritu de Dios. Nosotros no podemos seguir dependiendo de que alguien nos diga lo que Dios dijo. Tú tienes que escuchar lo que Dios dice para tu vida. A veces vivimos con esta, no, esperar que alguien me diga, no, Dios quiere hablar directamente a tu vida. Dios quiere que tú tengas una relación personal, íntima con Él, lleno del Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y si tú todavía no te sientes que estás guiado por el Espíritu de Dios, hey, entonces necesitas buscar, dile, Señor, yo necesito. Empieza una búsqueda intensa para que el Espíritu de Dios tome absolutamente control de tu vida. Receta número 3. No dejes de alabar a Dios. No dejes de venir, congregarte. No dejes de unirte a otras personas. No dejes de disfrutar de este ambiente que está diseñado por Dios mismo para darte ánimo. Anímense unos a otros con cánticos espirituales, con salmos, con himnos. Lo que hacemos nosotros aquí en un servicio. No te lo pierdas. Y por último, démosle gracias a Dios por todo en todo. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer este versículo una última vez y terminamos. ¿Quieren leerlo conmigo? Todos lo leemos en alta voz. No voy a cambiar palabras, vamos a leerlo como es. ¿Ok? Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, Señor, cuántas gracias te damos, oh Dios. En este momento, Señor, nosotros decidimos dar gracias. Traemos a nuestra memoria, Padre, aquellas cosas que nosotros vemos que no están bien. Traemos a nuestra memoria, Señor, la injusticia. Traemos a nuestra memoria, Señor, las enfermedades. Traemos en nuestra memoria, Señor, en este momento, aquellas situaciones tan adversas. Señor, y ante todas estas cosas que están delante de nosotros, te decimos gracias, porque tú utilizarás cada una de ellas para glorificarte, para cumplir tus propósitos. Gracias te damos, Señor, por todo. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidar que aquellos, Señor, que están en tus propósitos y en tus caminos, todo obra para bien, todo les ayuda bien. Tú haces que todas las cosas obren para bien, aun aquellas, Señor, que parecen, wow, una locura. Tú haces que todo obre para bien, conforme a tus propósitos. Señor, ponemos nuestra confianza en ti, ponemos nuestra fe en ti, y una vez más, gracias.